Página 86 hacia la fórmula. En el número 1 nos dicen que observemos el pentágono regular que tenemos. Nos dicen que el segmento rojo es la altura del triángulo que se forma adentro del pentágono, es decir, se forma de varios triángulos, pero aquí en particular en esta línea roja que viene a ser la altura, se le llama el apotema. Es la distancia del centro de la figura hacia la orilla y que es la necesaria para calcular el área, porque hicimos antes perímetro por apotema sobre 2. Y tenemos unas preguntas. Inciso A, ¿cuánto mide el perímetro del pentágono? Este perímetro lo vamos a calcular sumando un lado por el número de lados o multiplicándolo por el número de lados. Sería 3 por 5 lados nos da 15 centímetros. Inciso B, ¿cuál es el área de cada uno de los triángulos interiores? Con que calculemos el área de uno, podemos sacar los demás porque son iguales. Entonces, si cada lado mide 3, aquí tendríamos 3 de base. Esta es la altura, vamos a hacer el cálculo. 3 de base por 2.1 de altura sobre 2. Cada triángulo mide 3.15 centímetros, es el área de cada uno. Nos pregunta cuál es el área del polígono regular completo, ya toda el área. Eso lo podemos sacar con el perímetro, que ya lo tenemos aquí, por el apotema sobre 2. Vamos a ver, tendríamos 15 del perímetro por el apotema de 2.1 sobre 2. Tenemos 15.75 centímetros. Aquí me faltó ponerle que eran cuadrados, porque estamos hablando del área. Y esta misma área que sacamos, también la podemos calcular con el área de uno de los triángulos y multiplicarla por 5, porque tenemos 5 triángulos en total, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esa suma de las áreas de los triángulos también nos tiene que dar esta misma área, porque estamos sacando toda esta superficie. Vamos a ver, uno de los triángulos mide 3.15. Tenemos que multiplicarla por 5 triángulos y nos da 15.75 también. Nos preguntan, inciso D, ¿cómo la calcularon? El área lo hicimos con perímetro por apotema sobre 2. El asterisco también puede representar multiplicación, así que así lo puse. Ejercicio 2. Tomen las medidas que consideren necesarias para calcular el perímetro y el área de cada polígono regular a partir de la división en triángulos. Bueno, aquí las medidas que yo encontré, aquí están puestas. En el primero, que es un hexágono, tengo que cada lado mide 2 centímetros y el apotema mide 1.7. Así que el perímetro aquí lo sacaríamos así. 2 por 6 nos da 12 como perímetro. Luego para el área multiplicamos esto por el apotema de 1.7 entre 2 nos da 10.2 centímetros cuadrados. En la figura B, que es de 7 lados, tengo 1.5 de lado y 1.6 de apotema. El perímetro sería 1.5 por 7 lados son 10.5. Esto por el apotema de 1.6 entre 2 me da 8.4 centímetros cuadrados de área. En la figura 6 es un octágono. Aquí tengo 1.4 de lado y 1.7 de apotema. Vamos a ver el cálculo. Sería 1.4 por 8 lados me da 11.2 de perímetro. Esto por el apotema de 1.7, luego entre 2 me da 9.52 centímetros de área. Y estas áreas las pueden haber sacado de haber obtenido el área de un triángulo y multiplicarla por la cantidad de triángulos. Vamos a comprobar, por ejemplo, esta. Sacaríamos el área de un triángulo y lo multiplicaremos por 8. Tendríamos 1.4 de base por la altura de 1.7 sobre 2 nos da 1.19 para uno, o mejor dicho, para este triángulo. Nosotros vamos a multiplicar por 8 triángulos para sacar la suma total. Sería esto por 8 y me da 9.52 también, igual que lo hice con la fórmula perímetro por apotema sobre 2. Cualquiera de los dos métodos que utilicen, ya sea esta del triángulo y luego multiplicar por los triángulos o con la fórmula, es válida. Las dos le tienen que salir igual. Ahora vamos a la página siguiente. Ejercicio 3. Calculen el perímetro y el área de cada polígono regular. Los datos numéricos se refieren a una unidad de longitud. Recuerden que las medidas de las áreas son en unidades cuadradas. Bueno, aquí como tenemos variables involucradas, no podemos llegar a un resultado concreto, sino que vamos a poner la expresión que nos llevaría a obtener el área o el perímetro, según sea el caso. En el primero, que tenemos un hexágono, para el perímetro, como tenemos la cantidad de un lado, sí podemos calcularlo. Sería 5 por 6 lados nos da 30, serían centímetros. Y para el área, como ya va involucrada esta variable, dejaríamos
el procedimiento del perímetro por el apotema sobre 2. El perímetro es 30, lo cual ya calculamos acá. Por el apotema, que es la m, aquí está 30m, y luego todo eso sobre 2. Así nos quedaría. Para el siguiente, que es de 7 lados, tenemos la x, que es un lado, por 7. Porque son 7 lados, nos queda 7x para el cálculo del perímetro. Y para el área, el perímetro que ya sacamos de 7x por el apotema de 3, aquí está, y luego todo eso sobre 2. Para la siguiente, que es una figura de 10 lados, uno de los lados mide L, así que para el perímetro serían L por 10 lados. Yo lo puse 10L, pero es igual, lo pueden poner de cualquier modo, ya que sabemos que la medida de un lado es L por 10. Y el área lo sacaríamos con el perímetro, que es 10L perímetro por el apotema que está con la A, y luego sobre 2, ya que no tenemos valores concretos, son variables. Ejercicio 4. En este podemos utilizar de ejemplo esta figura de 10 lados con la que ya trabajamos, pero vamos a leer la descripción. Se tiene un polígono regular de n lados. N lados, aquí nosotros no sabemos cuántos lados son, pero ahorita nos vamos a basar en esta figura. Dice, la medida de su lado es L, aquí sí coincide, la medida del lado es L, y la medida de la apotema es A, también coincide. El apotema es A, por eso es que estoy utilizando esta misma figura para este ejercicio. Nos dice el inciso A, escriban una fórmula para calcular el perímetro. El perímetro se calcularía con n por L, ya que n es el número de lados y la L es la medida de su lado, como aquí. Aquí nosotros la cantidad de lados sabíamos que era 10, nos quedó 10L. Acá como no sabemos, ponemos n por L, acá quedó 10L. Bien. Ahí la comparativa me parece que está muy clara para que lo puedan entender. Luego dice, escriban una fórmula para calcular el área. El área aquí sería el perímetro por el apotema sobre 2, igual que siempre. Pero el perímetro lo calculamos n por L. Ya quedamos cómo se hacía esto, por qué salía esto, n por L. Y luego por A, porque la A es el apotema. Y luego sobre 2, porque ya es el último paso para sacar el área. Aquí si se fijan también la comparativa, el número de lados aquí sí lo sabemos, acá no, lo ponemos como L. Ahí está, número de lados por la medida de lado, que es la L, y luego por el apotema, y luego sobre 2. Está muy bien referenciado con este ejemplo para que lo puedan entender a la perfección, me parece a mí. Bueno, entonces vamos a continuar en la página siguiente. Página 88, problemas con polígonos regulares. Número 1. En un palenque hay un kiosco que tiene forma de octágono regular y tenemos las medidas. Cada lado mide 4.8 metros y el apotema es de 5 metros. Con esto podemos calcular el área, que es lo que nos van a pedir. Dice el inciso A, alrededor del kiosco se colocará un barandal metálico. El herrero cobrará 300 pesos por metro de reja. ¿Cuánto se le pagará al herrero por la reja? Bueno, aquí como nos están diciendo alrededor, entonces significa que vamos a sacar el perímetro, es decir, vamos a medir nada más el total de todos estos lados así para rodear nada más la orillita del kiosco. Esta viene siendo esta reja, lo que se va a cobrar, sí, nada más esto. Entonces ahí vamos a multiplicar uno de los lados por la cantidad de lados, que sería 4.8 de un lado por 8 lados, nos da 38.4. Estos son los metros totales que hay aquí alrededor nada más de pura barda o reja como le llamen, pero cada metro el herrero lo cobra en 300, entonces estos 38.4 metros por 300 pesos que te cobra el herrero le tienes que pagar 11.520 pesillos nada más por poner esta reja. Bien, inciso B, se desea cubrir el piso, ahora sí estamos hablando del piso, de toda la superficie aquí, todo lo interno, con un mosaico que cuesta 200 pesos el metro cuadrado. Nos preguntan qué cantidad mínima de mosaico se debe comprar. Aquí, como les digo, ya estamos hablando de lo interno, el área sería en este caso, porque estamos hablando de metros cuadrados. Entonces vamos a hacer el cálculo que sería perímetro por apotema sobre 2. Sería 4.8 de un lado por 8 es el perímetro que ya sacamos antes. Por el apotema de 5 entre 2 tenemos 96 metros cuadrados que cubrir aquí, ¿sí? Todo el piso. Eso es lo que contesté aquí, los metros cuadrados. Luego, ¿cuánto se pagará por el mosaico? O sea, por todo el material, todas las cajas
o metros cuadrados de mosaico que ocupamos, vamos a multiplicar los 96 metros por 200. 96 por 200 pesos nos va a dar 19,200 pesos que vamos a tener que gastar para completar en cajas o en material para cubrir todo. Número 2. En el parque hay 12 secciones de jardín en forma de hexágono. La siguiente figura es una de ellas hecha a escala, por lo que cada centímetro representa un metro. Se cubrirán de pasto en rollo, el cual se vende por metro cuadrado. Aquí también vamos a calcular área. Siempre que veas que un problema te dice metro cuadrado o metros cuadrados, ahí estamos hablando de área, por si lo quieren tomar como un tip y que no se les olvide. Y obviamente tu respuesta va a estar en metros cuadrados. Ahora, aquí no recuerdo muy bien si yo tomé la medida con la regla para el apotema, pero el caso es que para calcularla se ocupa trigonometría de la buena o el teorema de Pitágoras, y es algo un tanto complejo como para venir a meterlo todavía en este video y que se expanda más. La forma como se obtiene esta parte, si la ocupan o si les interesa, ¿verdad? Les puedo pasar un video de donde yo me basé, porque explicarlo sí requiere un video, yo diría, especial dedicado a eso. Así que por lo pronto vamos a continuar. Sacaríamos el área de este hexágono. Ya sabemos la fórmula. Tenemos un lado que mide 2 centímetros por 6 lados. Tenemos el perímetro ahí por el apotema de 1.7, son 20.4 entre 2. Nos da 10.2 metros cuadrados que se deben de comprar, en este caso, de pasto. Y aquí nosotros teníamos centímetros, pero cada centímetro representa un metro. Entonces, si tenemos 2 centímetros, son 2 metros. Nosotros teníamos en el resultado 10.2 centímetros, pues serían esa misma cantidad, 10.2, pero en metros. Entonces, ahí no hay problema de conversión, porque ya, digamos, podemos tomarlo directo. Aunque ahora que veo la descripción, como dice que son 12, pero yo no veo que me especifique aquí qué cantidad se debe comprar en total o para solamente esta parte, porque aquí solamente nos dicen una parte, ¿no? Esta cantidad tendríamos que multiplicarla por 12, lo cual sería 10.2 por 12, lo cual sería 122.4 metros cuadrados. Lo podemos poner aquí como un total, sí, de 122.4 metros cuadrados. Este total para cubrir las 12 secciones, porque luego no falta que sí haya que hacer ese cálculo, ¿no? Aunque digo, aquí no lo especifica, ¿no? Bueno, vamos a la página siguiente. Página 89, ejercicio 3. ¿Cuánto mide la apotema de un decágono regular si cada lado mide 2 centímetros y su área es de 30.77 centímetros cuadrados? Bueno, aquí aunque no tengamos la figura para verla, tenemos todos los datos, así que acomodamos la fórmula. Área se calcula con perímetro por apotema sobre 2. Tenemos el área, que es de 30.77. Esto lo sustituyo acá. Estoy acomodando aquí la fórmula y sus valores. El área vale esto. El perímetro no lo sé, pero sé lo que vale un lado. Así que son 2 centímetros y el decágono es de 10 lados. Entonces son 2 por 10 lados me da 20. Ese es el perímetro. El apotema es lo que no sé. Y el sobre 2, pues ese ahí sí se queda, así pasa. Es un dato que ya está ahí en la fórmula. Ahora que tengo estos datos específicos y la fórmula, bueno, la fórmula más que nada es con la que voy a trabajar para despejar o dejar libre esta apotema, que es lo que me están pidiendo a mí, lo que no sabemos. Entonces este despeje me queda así. Primero tengo la fórmula normal. Luego, ¿qué es lo primero que me estorba o lo primero que me puedo llevar al otro lado de la fórmula y que no se vea tan afectado? Es el 2 que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Aquí de este modo me quedaría multiplicando al área, así. Luego tengo el perímetro que está multiplicando el apotema. Este perímetro va a pasar con la operación inversa, que es división, así. Y ya esta parte me queda sola con el apotema, que es lo que obtuve acá de este lado. Va a ser 2 multiplicando al área sobre el perímetro y me va a dar igual al apotema. Y bueno, ahora que ya tengo la fórmula despejada aquí, ya puedo sustituir con los valores que también ya conozco. El 2 es el valor que ya existe, el área es el valor que ya tengo acá, que ya sé que es 30.77, el perímetro, que es también lo que ya calculé con el lado y la cantidad de lados, que es 20, va a ser toda esa operación igual al apotema. Vamos a ver
tendríamos 2 por 30.77 me da 61.54, entre 20 me da 3.077, serían centímetros lo que mide el apotema, ¿sí? Lo que me están preguntando. Ahora vamos a devolver todo hasta donde tenemos la fórmula original, que es esta. Vamos a borrar todo lo demás y trabajar con esta fórmula ya con el apotema sustituido, a ver si me da esta cantidad para comprobar. El perímetro es 20 de perímetro por el apotema que acabamos de sacar, 3.077, esto entre 2 y nos da 30.77 de área. Es correcto el cálculo que hicimos. Ejercicio 4, se harán carpetas con la siguiente forma. Es un octágono que está, pues digamos, alargado. Y tenemos las medidas. Nos preguntan qué cantidad de tela se ocupará en cada una. Esto vendría a ser la superficie, ya que son carpetas, ¿sí? O tapetes, digamos. Este cálculo del área yo lo hice seccionando las partes. Como no tengo la medida de aquí o de la altura de aquí hacia acá para sacar triángulos o trapecios, lo que hice fue descomponer la figura así en cuadros. Bueno, en este cuadro grande. Y con estas partes hice un hexágono. Bueno, vamos a verlo ya cómo me quedó. Estaría así. Estas partes son las orillas que estaban a cada lado. Y como tengo la medida de un lado, solamente me falta sacar el apotema. Y este apotema creo que también lo saqué con esa fórmula en la cual vi un video sobre cómo calcularlo con el teorema de Pitágoras. Pero el caso es que sacamos el área de cada una y con eso lo sumamos y ya sabemos el total. Aquí tendríamos 60 por 40, nos da 2400 centímetros cuadrados. Aquí tendríamos el perímetro, que sería 15 de un lado por 6 lados, 90. Por el apotema de 13, 1170, entre 2, 585 centímetros cuadrados. Entonces voy a sumar estas dos cantidades. 585 más 2400 me da 2985 centímetros cuadrados. Ese es el cálculo que a mí me sale. Quizás a ustedes les salga diferente si utilizan otro método. Pero bueno, yo les doy otra manera como pueden proceder, ¿no? El inciso B dice, se pondrá encaje alrededor sin precisar qué cantidad de encaje se requerirá para 6 carpetas. O sea que voy a sacar el perímetro, es decir, toda la orillita, así, todo el contorno, y luego ese perímetro multiplicarlo por 6, ya que el encaje pues es una tela que normalmente va así como de adorno, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, yo estoy tomando aquí cada lado de estos de 15 centímetros, por eso tomé un hexágono regular con esta cantidad de 15 centímetros por lado. Entonces tendremos 15 centímetros por 6 lados, 90, más 60 centímetros de la parte de abajo, más 60 centímetros de la parte de arriba, 210. Esto por 6 nos da 1260 centímetros. Aquí sí serían centímetros lineales, sí, porque es nada más así una línea la que le van a ir poniendo. Ejercicio 5. En cada caso tomen las medidas que consideren necesarias y calculen el área sombreada de los siguientes polígonos. En el primero tenemos un hexágono. Yo encontré o medí que cada lado era de 2 centímetros, aquí está. El apotema, aquí sí lo medí, no lo calculé, me salió de 1.75. Y lo que hago aquí es sacar el área total, lo cual escribí aquí, y restarle el área de este triángulo, porque este está en blanco, ¿sí? Aquí este lado ya lo tengo, es el mismo de acá. Esta altura la saco extendiendo una línea hacia acá y luego hacia acá. Entonces tengo base por altura sobre 2, que voy a calcular. Veamos, base de 2 por altura de 1.8 entre 2 me da este 1.8, que es este triángulo. Y todo el hexágono lo calculo así. Perímetro de 2 por 6 me da 12. Por el apotema de 1.75 entre 2 me da 10.5 de área. Este 10.5 de área, que es todo, le resto obviamente este triángulo. Sería menos 1.8 y me da 8.7 centímetros cuadrados nada más para esta parte del área, ¿sí? Lo sombreado, que es lo que me están pidiendo. Y ese es el procedimiento que utilizo en cada uno de los siguientes polígonos. Vamos a ver el siguiente. Es de 7 lados. Tengo esta parte que viene siendo la base mayor del trapecio que se forma acá abajo. Cada lado me sale de 1.5 y esta altura de 1.2 porque la voy a ocupar para el área de este trapecio. Igualmente el área total
la saco con perímetro por apotema. Vamos a ver, el cálculo sería cada lado de 1.5 por 7 para el perímetro, es el perímetro de 10.5 por el apotema. En este caso la escribí ahí, 1.65 entre 2 me da 8.66 para el área total. Todo, pero yo tengo que restarle esta parte, así que el cálculo de este trapecio que puse aquí se va a hacer así: base mayor de 3.4 que tengo ahí más base menor de 1.5 por la altura de 1.2 entre 2.94, que le voy a restar a este total. Vamos a ver, 8.66 menos 2.94 me da 5.72 centímetros, que es nada más esta área sombreada. Para el último, que es un octágono, vamos a ver, cada lado me mide 1.3, entonces 1.3 por 8 lados es el perímetro de 10.8, por el apotema de 1.65 me da 17.16 entre 2 me da 8.58 para el área total, todo, pero le tengo que restar todo esto que está en blanco, y esto lo secciono con triángulos. Bueno, en este caso sale un triángulo y un trapecio. Así que para el triángulo tengo base por altura, sería 3.2 de base por la altura de 1.3, me da 4.16 entre 2, 2.08. Tomo 1.3 porque este 1.3 está presente en cada lado. Bien, es la altura de este triángulo. Y en este caso, para el trapecio que está aquí, sería base mayor más base menor por esta altura. Sería 3.2 más 1.3 por la altura entre 2 me da 2.25 para este trapecio. Entonces al área total le resto cada uno de estos y me va a quedar, veamos, 8.58 menos 2.08 menos 2.25, me queda 4.25 centímetros cuadrados para esta área que es la sombreada. Y bueno, pues estos son los cálculos que yo tengo. Ejercicio 7, subrayen las fórmulas con las que se puede calcular el área de un polígono regular. Recuerden que la A mayúscula es área, la P es perímetro y N es el número de lados. L es la medida del lado y la A es el apotema. Esa fórmula sería esta, que tiene A es igual a N, que es número de lados, por L, medida de un lado, porque esto vendría a ser el perímetro, estos dos. Perímetro por la A, que es apotema, sobre 2. Sí, porque el perímetro lo calculamos con el número de lados por la medida de lado. Eso ya tiene que estar muy bien dominado, repasado. Aquí simplemente nos lo ponen con otras letras. Y también esta, perímetro por apotema sobre 2, es lo que viene a ser esta multiplicación por un medio. Porque este un medio se puede pasar a 0.5. Cuando tú multiplicas algo por 0.5, es como si le sacaras la mitad o le calcularas el 50%. Así de directo es, digamos. Y las demás pues están incompletas. O al revés. Y bueno, esas son las respuestas que tengo para estas páginas. Vamos a la siguiente.